Bueno, en este video vamos a desarrollar el tema estequiometría. La estequiometría es una rama de la química que se encarga de estudiar las relaciones cuantitativas que hay cuando reaccionan dos o más reactivos para obtener una cierta cantidad de productos, ¿sí? Acá tenemos una ecuación química. Está representada de la siguiente manera, ¿sí? Por un lado tenemos a los reactivos, que son las sustancias que van a reaccionar entre sí, y por otra parte tenemos a los productos, que son las sustancias que se van a obtener luego de que los reactivos reaccionen entre sí. En una reacción química, lo que ocurre es una ruptura y una formación de nuevos enlaces. Entonces, en esta ecuación química, lo que se representa es el proceso mediante el cual el magnesio, que se encuentra en estado sólido, reacciona con el oxígeno gaseoso a una alta temperatura, ¿sí? Para obtener óxido de magnesio en estado sólido. Lo primero que tenemos que hacer para encarar un problema de estequiometría es verificar que el número de átomos de reactivos sea igual al número de átomos de productos. ¿Por qué? Porque en una reacción química lo que ocurre es la transformación de la materia, o sea, se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces. Pero la masa siempre se mantiene constante y asimismo el número de átomos siempre se mantiene constante. Entonces, si nos fijamos, tenemos 2 moles de átomos de magnesio en reactivos y obtuvimos 2 moles de átomos de magnesio en productos. Y a su vez, tenemos 1 mol de moléculas de oxígeno y obtenemos 2 de oxígeno también en productos. ¿Sí? Entonces, esta ecuación química se encuentra balanceada. Vamos a leer ahora lo que plantea el problema. Dice que se parte de 600 gramos de magnesio puro. Esa es la masa de magnesio, es de 600 gramos. Y nos dice que el rendimiento de la reacción, que se simboliza con la letra R o con una N, es del 80%. El rendimiento de una reacción química lo que va a afectar es netamente y únicamente a los productos, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, si en la reacción química, en la vida real que estoy haciendo, ha fallado algo o he perdido, por ejemplo, algo de producto por X motivo, ¿sí? Entonces, el rendimiento de la reacción va a ser menor al 100%, es decir, que yo no voy a obtener lo que calculé efectivamente, sino que voy a obtener por alguna falla mecánica o algún proceso que pueda ocurrir, voy a obtener menos producto de lo esperado, ¿sí? Por eso siempre se dice que en estequiometría el rendimiento de una reacción siempre es menor al 100%. Bien, y acá nos pide calcular una serie de cosas, ¿sí? La masa de óxido de magnesio obtenido, el volumen de oxígeno que reaccionó en condiciones normales de temperatura y presión, ¿sí? Que estas condiciones son las que se encuentran a una presión de una atmósfera y 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin, ¿sí? Y el volumen que ocupa cualquier cualquier masa gaseosa en estas condiciones es un volumen de 22,4 litros. ¿Sí? Bien, y después me pide la cantidad de óxido de magnesio formado. Recordemos que cuando nos están pidiendo la cantidad, nos están pidiendo los moles. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo se procede al trabajar en un problema de estequiometría. Bueno, acá tenemos un cuadro que nos va a permitir ordenarnos a la hora de hacer el problema. Vamos a escribir la reacción justamente acá arriba. Magnesio más oxígeno y va a formar óxido de magnesio. ¿Sí? Balanceamos la representación de esta reacción química para transformarla en una ecuación química. Y en este caso estas columnas las vamos a despreciar porque tenemos un solo producto obtenido. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular las masas molares de cada una de las sustancias. ¿Sí? En este caso tenemos 2 moles. Vamos a seguir primero con los moles. 2 moles de magnesio, que van a reaccionar con 1 mol de oxígeno y vamos a obtener 2 moles de óxido de magnesio.
¿sí? Que son los coeficientes estequiométricos que se anotan acá al lado. Si no hay nada es un 1, ¿sí? Y acá tenemos 2 de óxido de magnesio. Bien, como hemos visto en otros videos que están en el canal, ¿sí? Tenemos que calcular las masas molares. Que eso se hace sumando las masas atómicas de cada uno de los elementos que constituye el compuesto, ¿sí? El magnesio tiene una masa de 24 gramos, pero nosotros tenemos 2 moles, entonces en total vamos a tener 48 gramos de magnesio. Luego, el oxígeno, cada átomo de oxígeno tiene una masa atómica de 16 gramos, o sea que lo multiplicamos por 2, porque la molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno, entonces tenemos 32 gramos, ¿sí? Y luego tenemos que sacar la masa molar del óxido de magnesio, que es la suma de la masa atómica del magnesio más la suma de la masa atómica del oxígeno, multiplicado por 2 porque tenemos 2 moles, y esto nos da 80 gramos. Bien, tenemos que verificar que tanto la masa de los reactivos sea igual a la masa de los productos. ¿Por qué? Porque en una reacción química se conserva la masa, es el principio de la masa, ¿sí? Bien, para la sustancia gaseosa vamos a poder plantear el volumen de gas en condiciones normales de temperatura y presión como 22,4 litros. Solo para el oxígeno vamos a obtener ese volumen porque es la única sustancia que se encuentra en estado gaseoso. Y el número de partículas podría pedirnos, en este caso no, pero sería el número de Avogadro, ¿sí? Que es el 6,03, 6,02, número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? En este caso no nos pide, por eso no lo completamos. Bien, estos son todos los datos que nos brinda la ecuación química. Ahora vamos a ver los datos que nos brinda el problema. El problema nos dice que pusimos a reaccionar 600 gramos puros de magnesio y nada más. Entonces, ¿qué me está pidiendo la primera pregunta? Nos está pidiendo la masa de óxido de magnesio obtenido. O sea, lo que me están preguntando acá es ¿cuántos gramos de magnesio obtuve? Bien, básicamente, para trabajar esto se puede hacer mediante reglas de 3 simples, ¿sí? Yo lo primero que hice fue como obtener, por decirlo de alguna manera, es la receta de esa reacción química, ¿sí? Entonces, podríamos plantear lo siguiente, que si yo sé que cada 48 gramos que haga reaccionar de magnesio voy a obtener 80 gramos de óxido de magnesio, si yo pongo a reaccionar 600 gramos de magnesio, voy a obtener una X cantidad de óxido de magnesio. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es resolver la regla de 3 simple. Habría que hacer 600 gramos de magnesio por 80 dividido 48. Y esto me da que obtengo 1000 gramos de óxido de magnesio, ¿sí? Esta sería la primera respuesta, ¿sí? Vamos a ver la parte B que nos pide. La parte B nos pide lo siguiente. El volumen de oxígeno que reaccionó en condiciones normales de temperatura y presión. Bien, en este caso tenemos que ver, nos dice que reaccionó totalmente el magnesio que pusimos. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Bueno, sabemos que por cada 48 gramos de magnesio que coloquemos, vamos a obtener, o nos vamos a consumir, ¿sí? 22,4 litros de oxígeno gaseoso. Ahora, si yo pongo a reaccionar 600 gramos de magnesio, vamos a ver cuánto oxígeno nos tenemos que consumir para que la reacción se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, habría que hacer 600 por 22,4 dividido 48. Y me voy a consumir en total, para que se consuman totalmente los 600 gramos de magnesio, 280 litros de oxígeno gaseoso. Y esta sería la respuesta B, ¿sí? Acá lo que me estaría pidiendo es la cantidad de litros de oxígeno que me consumí. Bien, y por último, me preguntan la cantidad de óxido de magnesio formada, ¿sí? La cantidad, o sea, acá me están preguntando cuántos moles obtuve de esta sustancia. Bien, entonces, en el C,
si yo sé que con 48 gramos de magnesio se me formaron 2 moles de óxido de magnesio, ¿sí? Que es el coeficiente estequiométrico, si yo pongo a reaccionar 600 gramos de magnesio, voy a obtener una X cantidad. Entonces, hacemos 600 por 2 dividido 48. Esto nos da 25 moles de óxido de magnesio. Bien, ¿qué ocurriría si la muestra de magnesio no es 100% pura? Es decir, que hay una parte que pertenece a otras sustancias. En este caso, dice que la masa esa de magnesio, que es de 600 gramos, el 80% corresponde efectivamente a magnesio puro y el 20% restante son impurezas inertes. ¿Qué significa inertes? Bueno, significa que no van a involucrar o no van a estar involucradas en la reacción química, es decir, que no van a reaccionar, ¿sí? Entonces, no nos interesa tenerlas en cuenta. Es decir, porque si nosotros tenemos en cuenta ese 20%, vamos a estar calculando producto que se debería obtener que realmente no lo vamos a obtener. Entonces, si en algún problema aparece que una sustancia no es 100% pura, hay que calcular la masa efectivamente pura. Entonces, nosotros podemos plantear lo siguiente. Nosotros sabemos que cada 100 gramos de muestra, 100 gramos de muestra, 80 gramos son puros, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 600 gramos de muestra, en esa muestra están contenidas las impurezas, ¿sí? Vamos a ver cuántos gramos puros realmente tengo de magnesio. Entonces, tendríamos que hacer 600 por 80 dividido 100. Es decir, 480 gramos puros. Si en este caso, si el problema nos hubiera dicho que la pureza era del 80%, tendríamos que repetir los mismos cálculos, pero no trabajando con los 600, sino que trabajando con los 480 gramos.